Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Y bueno, gracias por acompañarme de nuevo a esta enseñanza, que bueno, creo que es interesante, sería interesante también por los tiempos que estamos viviendo. Me gustaría tocar un poco esto, me gustaría hacer todo un análisis sobre el libro de Apocalipsis y lo que son las profecías de los tiempos del fin, pero antes de eso me gustaría conversar y compartir con ustedes algunos temas importantes que tienen que ver con las falsas profecías sobre los tiempos del fin. Estamos escuchando en estos tiempos muchas profecías, muchos profetas, profetizas, inclusive animales y señales. Muchos escuchan ya el shofar, las trompetas. Entonces es importante entender los tiempos del fin y cuáles son los requisitos legales desde el punto de vista bíblico para que se produzca la segunda venida de nuestro Señor. Entonces me gustaría arrancar hoy con este tema para después en otro momento ampliarlo. Esta enseñanza tiene tres partes por un tema de tiempos, así que voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible. Eh, en la profecía al final de los tiempos, Juan, en el libro de Revelaciones de Apocalipsis, es llevado por Jesús hacia el futuro, ¿sí? Y él ve o tiene una visión armamentista con descripciones agrarias digamos, sobre la fauna de esa época. Habla sobre la cabeza de león, habla sobre langostas, con su cola venenosa que escupe fuego, o sea, tenemos que ver que lo que le mostró Jesús, cuál es la visión y cuál es la descripción, tanto de Juan como también de Zacarías y Joel. Zacarías había descrito, por ejemplo, algunos tefilá, algunos rollos o cilindros con una ofrenda de fuego malvada que dejaba trazos de muerte. Estamos hablando de misiles termonucleares que dejan todo un residuo de digamos, radiación. Joel habla también sobre un ejército invencible que atacará luego de los ataques nucleares, atacará a Israel y hablando de muerte, destrucción, que bueno, se oscurecieron el sol, la luna, las estrellas y todo por causa del humo y de los polvos nucleares que genera una gran guerra de este tipo, ¿no? Pero luego de esto habla de que multitudes regresan a Israel y hay un derramamiento de la lluvia tardía. El Espíritu Santo cae sobre el pueblo de Israel y reconoce a Yeshua, a Jesús, como el Mesías. Y esto es lo que está profetizado en las Escrituras. Todo parece como un túnel muy oscuro, pero al final del túnel, de ese túnel oscuro, hay una luz y esa luz es Jesús nuestro Señor. Em, Al final de la cuarta trompeta, en la quinta trompeta, aparecen los tres ayes, ¿sí? Ay es una exclamación de angustia, aflicción, depresión, desolación, calamidad, catástrofe, zozobra, desesperación, prueba y tribulación, una gran tribulación. En la quinta trompeta vemos que cae una gran estrella, contamina los ríos de agua dulce, los lagos y los acuíferos subterráneos. Luego hay una gran catástrofe nuclear y hay una reconstrucción del orden mundial. Y aparece un líder mundial, vemos en Apocalipsis 9:11, ¿sí? Apocalipsis 9:11, que habla, eh, acá dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, en griego Apolión, en español el destructor. El hombre de pecado que habla en 2 Tesalonicenses 2:4, que dice que es aquel que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios haciéndose pasar por Dios. Y esto es muy importante porque aquí Pablo habla en 2 Tesalonicenses cuando les dice, hay cosas que no hace falta que yo les diga a ustedes porque Él ya da por sabido, ¿sí? Él ya da por sabido. Y es esto que dice aquí en 2 Tesalonicenses 2:4, que habla sobre lo que se sienta
en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque eso ya pasó una vez en el templo de Jerusalén. Y ahora vamos a hablar que tiene que ver con la abominación desoladora. Muchas veces uno lee las escrituras, lee Mateo 24:15, Daniel 9:27, Segunda Tesalonicenses 2:4, y habla sobre la abominación desoladora, y muchas veces uno piensa que es algo muy feo nada más, pero esto es profético y ya ocurrió una vez, y es importante, como dice Pablo, recurrir a lo que ya había pasado para poder entender lo que va a pasar. Recordemos que nuestro Señor nos dice lo que va a pasar ya desde el inicio. Entonces, nosotros vemos que en Mateo 24, 2 días antes de la crucifixión, Jesús ya había entrado a Jerusalén. Jesús había, en Mateo 23, había acusado, se había peleado con los escribas y fariseos, se había peleado con ellos, se lamentó sobre Jerusalén, y los discípulos quedaron muy nerviosos, y bueno, le dijeron, como para cambiar de tema a Jesús: mira qué linda la arquitectura del gran templo, y Jesús, estando enojado aún, les dice, muchachos, miren bien esto, porque no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces es como que eso le silenció a los discípulos que usaron lo que es el valle de Sidrón, y fueron al Monte de los Olivos, se sentaron, y en ese momento le preguntan los discípulos a Jesús, le dice, estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron y aparte, diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, aquí Jesús está diciendo: ojo, porque muchos que hablan de mí, e inclusive son enviados míos, son los que los van a engañar. Recordemos que el Señor eh, envía pruebas a su pueblo para ver si, para probar si el pueblo es fiel a Él y a sus mandamientos. Y dice que inclusive aquellos que dicen que Él es Cristo, aquellos que reconocen a Jesús como Señor y como el Cristo, ellos mismos a muchos van a engañar. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque aquí Jesús advierte eso. Gente que dice que yo soy el Cristo, no es que la persona va a decir yo soy el Cristo, porque dicen que vienen en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, diciendo que Jesús es el Cristo, pero al final ellos mismos van a engañar, que son los falsos profetas que hablan en el libro de Apocalipsis. Y acá un tema importante que me gustaría compartir: ¿de dónde viene tanta confusión de la tribulación, de en qué momento la iglesia será arrebatada? Y es importante, Mateo 24:6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y acá es muy importante, porque en el español la palabra fin es muy global. Si nosotros vamos al Mateo 24:3, cuando los discípulos le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si vamos al griego, yo le había entresacado aquí pueden ver, el fin en Mateo 24:3, que es la pregunta de los discípulos, la palabra es suntelías en realidad, suntelías. Y en el fin que dice Jesús en el 24:6 habla del telos. En los dos están traducidos como fin, y están bien, los dos se traducen como fin, pero las palabras son distintas porque las acepciones son distintas. Y aquí hay un perrito, ¿sí?
donde nosotros vemos, bueno, ¿cuál es el final del perro? Los discípulos se referían al final del perro, la cola, ¿sí? Que es el final del perro, es la cola, pero Jesús se estaba refiriendo al final de todo el perro, incluyendo la cola, que vendría a ser la punta blanca, digamos, de la cola. Entonces, aquí nosotros podemos entender que si la cola fuera la tribulación, hay muchos que entienden que el fin empieza con la tribulación y Jesús dice, no, es el telos, es el final de toda la historia. Entonces, este es el origen de muchas de las confusiones de, digamos, de que muchos piensan que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación y nadie va a salir antes de la gran tribulación, antes de que ocurran todo lo que deben ocurrir, antes de la séptima trompeta, que es cuando va a venir nuestro Señor y será en Yom Teruaj, el día de la trompeta, el primero de Tisri del año que el Señor disponga. Bien, entonces nosotros seguimos, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eh, este pasaje es importante porque habla de pestes, hambres, terremotos, cosas muy feas que van a pasar. Pero dice eso es principio nada más de dolores, porque después de esto va a pasar algo que van a empezar a perseguirle a ustedes. ¿Por qué? Por causa de mí. O sea, todos aquellos que seguimos a Cristo vamos a seguir persecuciones, vamos a sufrir persecuciones y mucha tribulación. Entonces, fíjense que dice, entonces os entregarán a tribulación. Aquellos que piensan que los discípulos de Jesús no van a sufrir tribulación, están equivocados y es importante empezar a prepararnos para la gran tribulación, para la tribulación de nuestras vidas, lo que nos toque hasta que el Señor nos lleve. ¿Sí? Y si a nosotros nos toca estar en los últimos tiempos, bueno, vamos a sufrir esto, nos van a entregar, nos van a matar, vamos a ser aborrecidos por causa del nombre de Él, no porque somos de un partido político, no. Todos aquellos que somos cristianos, que seguimos los mandamientos de Jesús y lo tenemos a Él como nuestro Señor, vamos a sufrir el ataque de Satanás. Y eso lo vamos a también a ver ahora. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que no vine a traer paz a la tierra, sino Él trajo espada que va a causar división de las familias, división de las naciones. Y dice en Mateo 24:10, el siguiente, se odiarán y los matarán. O sea, vamos a sufrir una tribulación. Y habla también, en el 24:10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y acá la palabra tropezarán, ¿sí? Tiene que ver con scandalipso o scandalipsatonai, que significa caer en la trampa. Caer en la trampa, pero como cuando un cazador, alguien que caza carpinchos, sabe dónde van a tomar agua, entonces, ¿qué hacen? Ponen las trampas en el camino que ya conocen que sí o sí pasan por ahí. Y esto es una revelación muy importante porque dice que se tropezarán en cosas que hacemos y que pensamos y que seguimos nosotros diariamente, ahí nos van a poner la trampa. Entonces caeremos en las trampas, en patrones y hábitos, por lo tanto tenemos que estar muy atentos. Entonces, bueno, aquí va terminando la primera parte, así que les espero para la parte 2 y nos encontramos de vuelta. Muchas gracias.